hemos estudiado son lanzaderas metabólicas, como se tiene oxalacetato en el citosol, como se tiene el malato y el oxalacetato en la mitocondria, ¿no? Saben ustedes que se requiere estas lanzaderas para todos los procesos metabólicos. ¿Por qué? Por la impermeabilidad y selectividad de la membrana plasmática. Bueno, eso ya hemos visto ayer. Aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que nos queda ver? Como subtítulo podríamos poner vías de biosíntesis de hidratos de carbono. Vías de biosíntesis de hidratos de carbono. Entonces, hemos visto nosotros que el mayor hidrato de carbono que tenemos es la glucosa, ¿sí? Y hemos visto cómo se biosintetiza la glucosa. Ahora, vamos a ver cómo se biosintetiza otros hidratos de carbono. Por ejemplo, acá tenemos a la lactosa. La lactosa es un disacárido que está formado de galactosa y glucosa. Y la formación de estos otros azúcares en el organismo, por ejemplo, ocurre a través de la lactosa sintetasa, ¿sí? Que nos va a sintetizar lactosa. Este proceso es muy importante. Se realiza porque la lactosa es el componente sacárido de la leche, ¿sí? De la leche. Entonces, ¿qué estamos logrando aquí en la síntesis de este disacárido? La generación de este enlace glucosídico, ¿sí? ¿Dónde se produce esto? Esto se produce en la glándula mamaria principalmente, ¿no? Muy bien. Ahora, haciendo el análisis, nosotros podemos ver aquí que la galactosa tiene que, vamos a generar, hemos dicho, un enlace glucosídico con la glucosa. Entonces, como vemos aquí en la lámina, la galactosa está unido a un nucleótido, que es el UDP. Este nucleótido va a activar. Sabemos nosotros que transforman a estos oxidrilos en carbaniones. ¿Para qué? Para que sean reactivos y de esta manera reaccionen con el oxidrilo de la glucosa para formar un disacárido que vendría a ser la lactosa. Entonces, en esta reacción química, el donador del azúcar es la UDP galactosa y el aceptor del enlace glucosídico vendría a ser la glucosa, ¿sí? De esta manera se genera el enlace beta 1,4 glicosídico para liberarnos un nucleótido que es el UDP, ¿sí? Esto gracias a qué, les repito, a una enzima que es la lactosa sintasa, ¿no? Es una lactosa sintasa. Esta enzima se encuentra en la glándula mamaria, ¿sí? En la glándula mamaria. Tenemos otros disacáridos importantes, por ejemplo, la N-acetil-lactosamina, ¿no? ¿Cómo se genera esta N-acetil-lactosamina? Vemos qué componentes tiene. ¿Está formado de qué? ¿Qué azúcar será este? Si alguien me ayuda. ¿Qué azúcar es este? ¿Qué azúcar es? Cosa, doctora. ¿Qué? La glucosa, doctora. No. Ah, no.
¿Qué azúcar había sido? La galactosa. La galactosa. Esta es la N-acetil-lactosamina. Esta es la lactosa. Entonces, esta es la galactosa y la glucosa ha sido reemplazada por un grupo N-acetilo. Este proceso también se lleva a cabo por enzimas. La adición de este N-acetilo se lleva a cabo gracias a ¿quién? A la N-acetil-lactosamina. No, se ha formado la N-acetil-lactosamina. Aquí tenemos cómo los azúcares se transforman en donadores de azúcares y en aceptores. ¿Sí? Un donador de azúcar es aquel que está unido a un nucleótido. Y el aceptor de azúcar es el otro oxidrilo que puede ser de otro monosacárido. Entonces, para formar o sintetizar disacáridos o polisacáridos, siempre necesitamos donadores de azúcar. Repito, ¿cuándo es un donador de azúcar? Es aquel que está compuesto, está unido a un nucleótido. ¿Y por qué se llama donador de azúcar? Porque este nos va a activar este oxidrilo para la formación acá del enlace glicosídico. Y esto se hace también catalizado por enzimas, que son las glucosiltransferasas. Entonces, fíjense, ¿qué hemos nosotros podido armar, digamos, con estas glucosiltransferasas? Este oligosacárido que tiene este oxidrilo, ¿sí? Importante. ¿Por qué es importante este oxidrilo? No sé si alguien recuerda de los enlaces O-glucosídicos. Entonces, a través de que hemos formado con este aceptor de azúcar, puede unirse a una proteína a través de la serina, por la O-serina, ¿sí? Y de esa manera, vamos nosotros, por ejemplo, aquí tenemos el N-acetilgalactosamina transferasa, ¿no? Que se va a ir generando un oligosacárido, ¿no? Se va generando un oligosacárido. Aquí están los donadores de azúcares que están unidos a los átomos, a los nucleótidos, y que van generando, fíjense aquí ya se ha formado un enlace glicosídico BT1,4, y de esta manera se va generando una cadena de oligosacáridos que están unidos ¿a quién? A un compuesto O, ¿no? A un enlace O. Aquí es la serina, que están enlazados por el enlace O-glucosídeo. Y así van generándose la síntesis de oligosacáridos. ¿Sí? Y es así que se van a ir a biosintetizar muchas moléculas. También tenemos nosotros la unión de los
oligosacáridos N sustituidos, ¿sí? Que es decir, que van a generar una unión a través de un carbono N, ¿sí? Vemos nosotros aquí que cuando formamos los oligosacáridos N sustituidos, es un poco más complejo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos esta molécula, el dolicol, ¿sí? ¿Y qué es el dolicol? Químicamente, ¿alguien me puede decir químicamente qué es ese dolicol? No se olviden que es muy importante hacer el análisis químico de las estructuras que estamos trabajando, analizando. ¿Qué será químicamente el dolicol? Doctora, viendo la estructura, una cadena de isoprenos. Ya, muy bien. ¿Y qué son los isoprenos? Los hemos estudiado. ¿Cómo los clasificas? Carbohidratos, aminoácidos, ácidos nucleicos, lípidos o derivados de los lípidos. Son lípidos. Derivados. Son estructuras derivadas de los lípidos. Y recuerdan que tienen 5 átomos de carbono, tienen el doble enlace, ¿no? Entonces, para formar oligosacáridos N sustituidos, necesitamos un transportador. Les decía que es el dolicol, que básicamente es una estructura hidrófoba, porque aquí también tenemos saturaciones del alfa, de unidades de alfa isopreno, y tenemos unidades isoprenoides. Ambas son derivados de los lípidos. Y tenemos nosotros aquí a nuestro carbohidrato que está fosforilado, ¿no? Que está fosforilado. Entonces, lo que nos va a formar es una cadena larga del dolicol con el carbohidrato fosforilato, ¿no? Y todo esto se llama el dolicopirofosfato. Toda esta molécula se llama el dolicopirofosfato. Generalmente el dolicol es un poliisoprenoide, porque aquí está N, tiene cantidades N de isopreno. Es un poliisoprenoide que tiene entre 17 a 21 unidades de isopreno. ¿Sí? Generalmente, estos oligosacáridos N sustituidos pueden ser sintetizados en hongos, en plantas, ¿sí? Muy bien. Esta lámina es cómo se muestra una vía de síntesis de un oligosacárido con el dolicol, ¿no? Un oligosacárido con el dolicol. Si nosotros seguimos la síntesis, la secuencia numérica, vemos que empezamos acá. Este es el retículo endoplásmico, la membrana. Acá vemos en el paso 1, aquí en el paso 1, ¿qué es lo que vemos? Vemos que tenemos moléculas activas. Vemos que tenemos moléculas activas. Aquí el círculo es la N-acetilglucosamina. Entonces vemos que se está adicionando esta
este carbohidrato, N-acetilglucosamina, activado, ¿no? N-acetilglucosamina activado. Se va a añadir, aquí tenemos el dolicol, PP, el dolicol. Interesante, recuerdan que el dolicol tiene esta cadena larga que hemos dicho hasta entre 17 y 21 unidades isoprenoides. Importante, ¿por qué? Por esto, fíjense, ¿no? Cómo se está inmersa en la membrana del retículo endoplásmico. Tiene la característica polar, obviamente puede ser insertada en la membrana, ¿no? Y aquí está el dolicol fosfato. Y ese dolicol fosfato va a atrapar a las unidades de glucosamina fosforilada, ¿sí? Se elimina el UDP y se queda con la glucosamina. Posteriormente, se va a adicionar el triángulo, que es la manosa, ¿sí? Se va a adicionar la manosa. Nuevamente, hemos dicho que estos eran donadores de carbohidratos, ¿no? Y los donadores siempre están activados con nucleótidos. Entonces, este donador está activado con con el GDP, cosa de que se va a ir uniendo a las moléculas, son 5 que van a entrar, y se va a unir y se va a formar un enlace glucosídico con el aceptor, que en este caso es la N-acetilglucosamina. Entonces ya vamos teniendo un interesante oligosacárido, donde tiene 5 manosas, 2 N-acetilglucosaminas y siempre unidas a al que está inserto en la membrana, que es el dolicol fosfato. En el paso 3, si nosotros vemos, hay una translocación. ¿Qué pasó? Ingresó todo el péptido, el oligosacárido que se estaba formando, ¿sí? Hacia la luz, el lumen, que es esta la luz, aquí, el lumen del retículo endoplásmico, ¿sí? Muy bien. Y en el paso 6, ¿qué tenemos? No, primero tenemos el paso 5. ¿Qué tenemos en el paso 5? En el paso 5 tenemos primero el 4. ¿Qué tenemos en el paso 4? ¿Qué está pasando en el paso 4? Este es el citosol. En el citosol hay la síntesis del dolicol, ¿sí? La síntesis citosólica de este compuesto, del dolicol fosfomanosa, ¿sí? Del dolicol fosfomanosa a partir de la manosa activada con el guanosin difosfato, ¿no? Ahí está el dolicol fosfomanosa. Y en el paso 5 ocurre nuevamente una translocación de la membrana. Acá, que estaba aquí formada, se transloca en el paso 5 y vamos a introducir nuevamente la manosa al interior de la luz del retículo endoplásmico. Y aquí tenemos nosotros que va creciendo el oligosacárido, ¿no? Va creciendo. En el paso 6 ya se adicionan, porque aquí eran 4 manosas, fíjense, 4 manosas. 4 más 5, ya tenemos 9 manosas, ¿no? Se van adicionando los residuos de manosa al dolicol fosfato. Ahora, todo este proceso de adición es catalizado por enzimas, ¿no? ¿Y cuáles son las enzimas? Las manosiltransferasas. Ahí está. Posteriormente tenemos el paso 7, fíjense,
que también es un proceso citosólico, donde ya tenemos al rombo que es glucosa. Entonces está la UDP, uridindifosfoglucosa, 3 unidades de glucosa que están siendo unidas al dolicol para ingresar, que en el paso 8 también vayan ingresando estas moléculas hacia la luz, ¿no? Hay una translocación y tenemos el ingreso de las glucosas. Y de esa manera, fíjense cómo se van sintetizando estos oligosacáridos en el lumen o en la luz del retículo endoplásmico, ¿no? Y ahí tenemos el dolicol. En el paso 10 ya hay la transferencia, fíjense, de todo este oligosacárido, tenemos la transferencia a través de un enlace N-glucosídico, que recuerdan, se hacía por la asparagina, ¿sí? El N-glucosídico. ¿A quién? A una cadena, a un polipéptido, ¿sí? A un polipéptido que ha sido sintetizado en el ribosoma. Aquí está el ARN mensajero y demás, se ha sintetizado este polipéptido y aquí tenemos a la asparagina. Y en la asparagina va a realizar, la asparagina va a realizar un enlace N-glucosídico a este nivel para posteriormente tener la síntesis de este oligosacárido unido a esta molécula, ¿sí? Este es el polipéptido naciente, ¿no? Este es el polipéptido naciente. Y finalmente tenemos la reposición, si vale la expresión, en el punto 11, de la translocación del dolicol fosforilado. ¿Para qué? Para que nuevamente este dolicol fosforilado se hidroliza, libera un fósforo para estar listo. ¿Para qué? Para empezar un nuevo ciclo en la síntesis de estos oligosacáridos cuando tienen un enlace N. Entonces, es así como se van biosintetizando en las células otros carbohidratos, ¿no? Como en este caso, los oligosacáridos. Por ejemplo, este es un antibiótico, la bacitracina. Tiene, fíjense, una estructura cíclica de la cisteína y la isoleucina, ¿no? Es una secuencia de aminoácidos. ¿Alguien me puede decir cuántos residuos de aminoácidos tiene? Tiene varios residuos de aminoácidos, ¿no? Bueno, ¿qué es la bacitracina? La bacitracina es un antibiótico, se lo utiliza como un antibiótico. ¿Y qué hace la bacitracina? La bacitracina interviene en la desfosforilación del dólico pirofosfato. Aquí interviene, en la desfosforilación del dólico pirofosfato. Entonces, muchas veces es un antibacteriano, se utiliza como antibacteriana este antibiótico. ¿Por qué? Porque inhibe la síntesis de la pared bacteriana, ¿no? Inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo se biosintetizan otros carbohidratos? Como polisacáridos, por ejemplo. Ya hemos visto en las células animales cómo se biosintetiza el glucógeno, ¿no? ¿Cómo se realiza la síntesis del almidón en los vegetales o de los carbohidratos en los vegetales?
Todo esto se realiza a través del proceso de la fotosíntesis, ¿no? A través del proceso de la fotosíntesis. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, con esto hemos terminado todo el proceso de el metabolismo, tanto anabólico como catabólico de los carbohidratos. Bueno, fotosíntesis, vamos a ir viendo un poquito, pese que ya han estudiado ustedes con mucho detalle para hacer sus defensas en la práctica, ¿sí? Y bueno, como vemos ahí la lámina, las plantas, los vegetales, los árboles, ¿sí? Son los que dan vida a la tierra, básicamente. ¿Por qué? Porque a través de la fotosíntesis, ¿qué van a producir estos? Van a producir oxígeno, ¿sí? Y también van a producir dióxido de carbono, ¿no? Y el dióxido de carbono es importante para llevar el ciclo vital de lo que viene a ser la vida, porque a partir del dióxido de carbono se van a formar azúcares, ¿no? Y oxígeno, ¿no? Y oxígeno. Acá también es algo muy, muy interesante porque en este ciclo de la fotosíntesis, seguramente ustedes van a ver al año en microbiología, hablamos mucho de la organificación del átomo de carbono, del nitrógeno, que van a constituyen todo lo que es la biosfera. ¿A través de qué? De bacterias, ¿no? Acá, por ejemplo, en el suelo tenemos bacterias, ¿sí? Que van a seguir el ciclo del carbono, útil, digamos, para todo el proceso de la vida, o el ciclo del nitrógeno. ¿Dónde se llevan a cabo? ¿Dónde se lleva a cabo la fotosíntesis? En los cloroplastos. Estas son las moléculas, los organelos, perdón, no son moléculas, estos son los organelos que hemos extraído la anterior semana, ¿sí? Y estos son los tilacoides, en los cuales se produce todo el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Ahí está, por ejemplo, donde tenemos la membrana externa, la laminilla estronal, tenemos la membrana interna, tenemos los los compartimentos intermembrana, ¿sí? Todo este conjunto se llama grana y tenemos el estroma y estos son los tilacoides, ¿no? Entonces es así como se ven a los tilacoides. Y ahí está la clorofila. A los grupos que han expuesto les he preguntado la fórmula, la estructura de la clorofila. ¿Por qué es importante la clorofila? Porque son pigmentos fotorreceptores, ¿sí? Están como antenitas y si son pigmentos fotorreceptores, son los que van a captar la luz, ¿sí? Van a captar la luz. Entonces, estos pigmentos fotorreceptores van a tener la particularidad de oxidarse y de reducirse, ¿no? Tenemos dos fórmulas de la clorofila. Por ejemplo, aquí tenemos la clorofila A y la clorofila B. Hay bacterias que también tienen clorofila, la bacterioclorofila A, la bacterioclorofila B,
¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si aquí en R1, R2, R3 cambiamos estos grupos funcionales, vamos a tener la A, vamos a tener la B y así sucesivamente en las bacterioclorofilas, ¿no? Pero si vemos nosotros la unidad básica de las de las clorofilas es esta, ¿no? Que aquí hacemos una semejanza a las hierroporfirinas, ¿no? Que, ¿dónde encontramos hierroporfirinas? No sé si alguien me dice. Aumento nota para el examen hierroporfirina, 1, 2, Hemoglobina. 3, en la hemoglobina. Me vas a mandar tu nombre. En la hemoglobina, ¿no? Entonces vemos la constitución de una clorofila es muy similar. Tiene magnesio, tiene los 4 anillos pirólicos también. Bueno, esta tiene uno más, tiene 5 anillos pirólicos. Y tiene como centro, digamos, de óxido reducción al magnesio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se reduce esta molécula, esta clorofila? A ver, ustedes que son químicos, que ya saben qué es reducción, ¿qué le pasará a esa molécula si se reduce? Se protona. Se va a protonar, va a adquirir protones. ¿Y qué pasa si se protona? A ver, la clorofila A en su porción R1, ¿qué va a pasar si se protona? Se rompe el doble enlace. Se va a romper el doble enlace. Entonces hay un cambio de la estructura también, ¿no? Hay un cambio de la estructura. Inclusive ahí puede haber cambios de la saturación de los anillos. Este es el espectro de absorción de los diferentes pigmentos fotosintéticos que hay en los vegetales. Vemos que las clorofilas tienen 2 bandos de absorción, ¿sí? Aquí tenemos la clorofila A y la clorofila B. También vemos nosotros que tenemos diferentes pigmentos como los carotenoides, las ficocianinas, las ficoeritrinas, ¿no? Y esta línea amarilla es el espectro solar, ¿no? Que es la luz visible, que va desde 400 a 700, ¿no? Ese es el espectro de luz visible, ese es el espectro que nosotros vemos, ¿no? Este es el espectro que nosotros vemos. Entonces, las moléculas de la clorofila están conjugadas con estos otros pigmentos y que estos van a absorber la luz visible, ¿no? Muy bien. Este es un poco, esta lámina nos muestra cómo estos complejos fotosintéticos captan la luz, ¿no? Porque son numerosos pigmentos, no solo es uno. Entonces, cómo van captando la luz, cómo es el flujo de captación de los fotones, ¿no? Vemos nosotros que cuando un fotón es captado por estas antenas, por estos colorantes fotosintéticos, por estos fotorreceptores, migran al azar, ¿no? Por ejemplo, aquí están, este es el fotón de luz que llega aquí, ¿no? Este más de diferente color, ¿no? O sea, van a migrar al azar dentro de todo ese complejo
donde se va a llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, estos son las antenas donde llevan a los fotones hasta los centros de reacción fotosintética, ¿no? Hasta los centros de reacción fotosintética. Este es el betacaroteno, que son pigmentos accesorios que hemos visto que pueden completar los espectros de absorción, ¿sí? ¿Y alguien recuerda cuál es la importancia de este betacaroteno? Es la base para la vitamina A, ¿no? Para la vitamina A, que es un pigmento más, ¿cómo se dice? ¿Qué color? Naranja, ¿no? Los betacarotenos están presentes, por ejemplo, en las zanahorias. Esta es una lámina que nos muestra una estructura de una difracción de rayos X donde se produce la captación, es como receptor, como antena, ¿no? Que son captadores de la luz, ¿no? Y aquí están, fíjense, estos verdes son las clorofilas, ¿no? La estructura de la clorofila. Y vemos nosotros que ¿qué serán estas violetas? ¿Qué estructuras serán? ¿Qué creen que sean estas estructuras? Son proteínas, ¿no? Son estructuras alfas, ¿sí? Son proteínas. Son proteínas. Esta es una imagen vista en un plano de la membrana, ¿no? En un plano de la membrana de los cloroplastos. Fíjense, aquí están las clorofilas y todas estas son la parte proteica, ¿no? La parte proteica. Esta es una molécula, la ficoeritrofilina, que es una molécula que nos da un tipo de coloración. La ficoeritrofilina a ver, la ficoeritrofilina, vamos a ver cuál es. Cuando no tiene estos, aquí, la ficoeritrofilina es cuando esta que es de coloración roja, y tenemos la ficocianobilina, que es esta, que tiene esto cuando nos da una coloración azul, ¿sí? Estos son pigmentos que están fuera del espectro de luz, generalmente entre 450 y 550, y ¿dónde se produce? En las profundidades del océano, del agua, ¿no? Que también son como antenas para llevar a cabo procesos fotosintéticos, pero estos son para las plantas marinas, ¿no? Acuáticas. Bueno, nosotros sabemos que la fotosíntesis tiene dos fases. La fase donde hay las reacciones luminosas y donde es las reacciones oscuras, ¿sí? En las reacciones luminosas, la primera parte es el contacto de la luz
con las antenas, con la clorofila, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en esta lámina podemos ver nosotros cómo son los estados energéticos en el proceso de la absorción de la luz. Sabemos nosotros que la luz solar, dependiendo de los filtros que se pone, tenemos la absorción de la luz azul, tenemos la absorción de la luz roja, ¿sí? Y tenemos la absorción de la luz fluorescente, ¿no? Este es el estado basal, este es el estado basal. ¿Y cómo vemos nosotros que la absorción de la luz tiene una energía mayor, ¿sí? Donde llega a un estado de excitación. Después tenemos la absorción de la luz roja, que llega a un estado, a un primer estado de excitación, no hay una diferencia con la luz azul. Y la luz fluorescente más bien es una disminución del estado, ¿no? Del primer estado decae al estado basal, ¿no? Esa es la luz fluorescente. Y aquí es donde ocurre, digamos, del primer estado van a ocurrir reacciones de fotooxidación, que son reacciones químicas, ¿no? Entonces, este es un diagrama energético que nos muestra los estados electrónicos de la clorofila y como los momentos más importantes de interconversión, ¿sí? Estas son las ondas, estas onduladas son la absorción de fotones, ¿no? La absorción de fotones. Bueno, entonces, en los centros fotosintéticos, lo que veíamos es, este es el centro fotosintético, este es el centro fotosintético, ocurre esto y esto principalmente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los pigmentos, que vendría a ser la clorofila, que actúan como antenas. Estos son los centros de reacción de la clorofila, donde hay estados basales, ¿no? Estos son los estados basales y estos son los estados excitados. Entonces, las antenas captan la energía de luz, ¿sí? Los fotones de luz, y van a tener estados excitados, ¿no? Donde hay una transferencia de excitación, ¿sí? Hay una transferencia de excitación. Y aquí tenemos la formación de los centros de reacción de la clorofila. Entonces, vemos nosotros aquí que la clorofila, digamos, tiene un estado excitado un poco más bajo a la energía de a la energía de excitación de la transferencia de excitación, ¿no? Entonces, en la fase luminosa, que es la interacción de la luz con la materia, si pueden apuntar, no tengo dónde escribir, tenemos 4 puntos importantes. Uno, que es la conversión interna. En esta conversión interna es un modo común de atenuación de la energía electrónica, ¿no? Es esto, ¿no? La excitación y la atenuación de la energía electrónica. El segundo es la fluorescencia, en que la molécula excitada electrónicamente baja al estado basal por emisión de un fotón, ¿no? Esta sería la segunda fase, que es la fluorescencia. El tercero es la transferencia de excitación. Y la cuarta, perdón, es la fotooxidación.
en la que se va a producir todo el proceso de la fotooxidación. ¿Qué es la fotooxidación? Que vendría a ser lo más importante. En la fotooxidación, una molécula donadora excitada por la luz se oxida, se va a producir una oxidación, por transferencia de un electrón a una molécula aceptora, que por consiguiente esa se va a reducir. ¿Sí? Entonces, en la fotooxidación, les repito, tenemos una molécula donadora que está excitada por la luz, que se oxida. Y esta va a transferir un electrón a una molécula aceptora que se va a reducir. Generalmente este proceso es factible porque los electrones, aquí bueno, no tengo la lámina, pero los electrones que están siendo transferidos, tal vez aquí podemos, a ver. Aquí. No sé si pueden ver. Sí, sí se ve, doctora. Ya, qué bueno, qué bueno. Entonces, un poquito la fotooxidación, les decía que tenemos una molécula excitada, todavía estamos aquí, estos fotones de luz, ¿sí? Donde tenemos las moléculas excitadas por la luz. Entonces, la molécula excitada por la luz va a ser una molécula aceptora tenemos una molécula donadora que está excitada por la luz, que esa se va a oxidar por transferencia de un electrón. Y una molécula aceptora que por consiguiente se va a reducir. ¿Sí? Ahora, en la fotosíntesis no nos sirve este esquema. Creo que tampoco. Bueno, en la fotosíntesis, entonces la clorofila va a estar excitada. Y ese es el donador. Entonces, si la clorofila está excitada y es el donador, la clorofila se va a oxidar. La energía del fotón absorbido, por lo tanto, se va a transferir químicamente al sistema de la reacción fotosintética. Y vamos a tener una clorofila fotooxidada. Y que esta va a volver al estado basal de otra molécula. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa en la fotooxidación? En la fotooxidación pasa la excitación de la clorofila como donadora. ¿Sí? La excitación, es decir, la oxidación de la clorofila. Ahora, los electrones fotooxidados van a pasar a la cadena de transporte electrónico, ¿no? Todos estos fotones oxidados, excitados y oxidados, van a pasar a la cadena de transporte electrónico que se da en la parte luminosa, ¿sí? En la acción de la parte de la fase 1 de la fotosíntesis, que es la fase luminosa. ¿Qué es esto? Esta es la membrana tilacoidal, ¿sí? Aquí tenemos todo lo que pasa en la membrana tilacoidal.
Y aquí vemos nosotros que es un sistema de transporte electrónico que también está formado por 3 complejos, ¿sí? Aquí tenemos los complejos fotosintéticos y tenemos el complejo fotosintético 1, el complejo fotosintético 2 y el complejo fotosintético 3. Fíjense, es un proceso muy parecido a lo que hemos estudiado, a la cadena de transporte electrónico. Cada uno de estos complejos tienen centros de fierro y azufre, tienen citocromos también, que van a producir la oxidorreducción, la transferencia de los protones, para finalmente formar básicamente la entrada de estos protones. ¿Para qué? Para generar la síntesis de ATP, ¿no? Para generar la síntesis de ATP. Esta es la luz del tilacoide y este es el estroma. Y en el estroma es donde se produce la síntesis del ATP. Entonces aquí se produce también un gradiente electroquímico por el bombeo de protones en lo que es la fotosíntesis, es la fase lumínica. Ay, perdón. Y aquí podemos ver los fotosistemas también y vemos la liberación de protones y la generación de ATP, acoplado a la síntesis del NAD-fosfato, ¿no? Acoplado a la síntesis de NAD-fosfato. En esta lámina está un poco más resumido, un poco más claro para entender, donde decimos que la fase luminosa básicamente tiene 3 pasos. Uno es la síntesis de ATP o fotofosforilación, que esta puede ser acíclica o abierta, cíclica o cerrada. 2, la síntesis del poder reductor, del NAD-fosfato reducido. Y 3, la fotólisis del agua. Entonces, ¿qué hacen los pigmentos? Los pigmentos que están en los tilacoides, en los cloroplastos, se encuentran organizados en fotosistemas, ¿sí? Que hemos visto, son muchos pigmentos, que es un conjunto formado por más de 200 moléculas de pigmentos. La luz es captada por los pigmentos que hacen de antenas y estas son llevadas a una molécula de clorofila diana, que esa es la que hemos dicho que va a estar excitada y se va a oxidar, que es la molécula que se oxida a liberar un electrón y que es el que irá pasando por una serie de transportadores para generar energía, ¿no? El electrón que va a ser transportado va a generar energía. Entonces, tenemos básicamente los dos fotosistemas, el fotosistema 1 y el que está asociado a las moléculas de clorofila que absorben longitudes de ondas largas hasta de 700 nanómetros y se conoce como P700 también. Y el fotosistema 2 que está asociado a moléculas de clorofila que absorben longitudes un poco pequeñas, más pequeñitas, que son 680 nanómetros y se denomina el fotosistema P680. ¿Quién recibe? La luz es recibida primero por el fotosistema 2. Y esta está asociada a moléculas de clorofila que absorben longitudes de onda de 700. El fotosistema 2, ¿no? Por la clorofila P680 que se oxida al liberar un electrón que asciende a un nivel superior de energía. Entonces, cuando se oxida, los electrones son excitados y suben niveles de energía. Ese electrón es recogido por una sustancia aceptora de electrones que se conoce como la plastoquinona. Aquí está, esta es la plastoquinona.
y que desde esta va pasando a lo largo de una cadena de transportes electrónicos, donde aquí están los varios citocromos, ¿sí? Y luego llega a la plastocianina, que cederá moléculas de clorofila al fotosistema 1, ¿no? Al fotosistema 1. Si nosotros vemos ahora aquí, entonces aquí tenemos, ¿no? Lo mismo que hemos visto, un poco más complejo, el fotosistema 2, que aquí tenemos las ondas de luz captados por las clorofilas y que van a poner a las plastoquinonas y luego a las plastocianinas, ¿no? Y también el fotosistema 1 capta longitudes de onda más grandes, de 700, pero también a través de las clorofilas, y también van a producir electrones excitados para su transporte. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todo este es el proceso de la fase lumínica. ¿Con qué objetivo? Con el objeto de generar energía y equivalentes reductores. ¿Sí? Muy bien. Es así como a través del fotosistema 2 y el fotosistema 1, que hemos dicho de 680 al 2 y 700, se produce la excitación, ¿no? Excitación de la luz, del transporte de los fotones, hasta generar los equivalentes reductores, y lo cual va a generar también un transporte para la producción de del ATP. Acá vemos nosotros un poquito una lámina para explicar cómo la luz se hace en los procesos de excitación, la liberación de protones y de los electrones, ¿no? Entonces, esto es un poquito un mecanismo esquemático de cómo se va a generar oxígeno en los cloroplastos, ¿no? Entonces, tenemos el agua, la fotólisis del agua genera estos protones y tenemos el oxígeno liberado. Pero para que ocurra la fotólisis tiene que haber estados de excitación de luz y de electrones. ¿Y quién realiza esto? La clorofila. ¿Sí? Esta es una lámina, es del fotosistema 2. Fíjense, qué complejo el fotosistema 2, ¿no? Es una proteína, ¿no? Son proteínas. Ahí tenemos los centros de fierro, los centros de hemo, ¿no? Por aquí están las clorofilas, estas son las clorofilas. Entonces, muy complejo el fotosistema. Bueno, y así tenemos, es otra lámina donde mostramos también el fotosistema 2, ¿no? Este es un sistema que está también en los cloroplastos, donde, aquí están las clorofilas, donde estos son los citocromos, donde se produce una transferencia de electrones, ¿no? Hay una transferencia de electrones. Entonces, no es simple, son estructuras micromoleculares que van a ocasionar esta reacción, ¿sí? Muy bien. Aquí está, por ejemplo, la ATP sintasa, ¿no? Que es muy parecida a las células humanas, ¿no? Que es el motor donde se va a sintetizar. Y fíjense cómo estas están inmersas en la membrana, y aquí están los fotosistemas, ¿no?
Estos son los tilacoides, como se ven los tilacoides en una estructura microscópica. Un segundito, por favor. ¿Qué pasó? ¿Por qué has entrado? ¿Sí viene? Hola, espérame, por favor. Unos 10 minutos ya. Bien. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las reacciones oscuras o llamadas independientes de la luz? En las reacciones oscuras, en la fotosíntesis, básicamente es la formación de los carbohidratos, ¿sí? A través del uso del dióxido de carbono. Es decir, transformar un carbono inorgánico en un carbono orgánico. Y la molécula más importante para este proceso es esta. En esta vía metabólica, que es el ciclo de Calvin, es la ribulosa 5-fosfato. ¿Qué características importantes tiene esta molécula? Tiene todo este proceso, que es el ciclo de Calvin. Si nosotros nos fijamos, ¿alguien me podría decir a qué se asemeja un poquito este ciclo? Si hay alguna idea. ¿Alguien conoce algo que hemos visto parecido? Al de la pentosa fosfato. Al de la pentosa fosfato, ¿no? No, excelente. Hay este ciclo de Calvin genera básicamente el gliceraldehído fosfato, para a través de sintetizar otros carbohidratos, ¿sí? Producir la síntesis de otros carbohidratos. Entonces, nosotros tenemos dos etapas que vemos en este ciclo, ¿sí? La primera etapa o la primera fase es la producción en estas primeras 4 reacciones, es la producción del gliceraldehído 3-fosfato. Y la segunda fase es la combinación de este azúcar en diferentes productos, ¿no? En azúcares de 5 átomos de carbono, en azúcares de 6 átomos de carbono, en azúcares de 7 átomos de carbono. Entonces, la primera reacción del ciclo de Calvin es esta, la fosforilación de la ribulosa fosfato, de esta, aquí, ¿no? Que la ribulosa 5-fosfato, que hemos dicho que era esta, es la precursora en el ciclo de Calvin, al fosforilarse nos va a producir ribulosa, luego 2 moléculas de fosfato glicerato, después se invierte ATP, pero además también se invierte el NAD-fosfato reducido. ¿Y de dónde viene este ATP y este NAD-fosfato reducido? De la fase lumínica de la fotosíntesis. Y como vemos, genera el gliceraldehído 3-fosfato. Y este gliceraldehído 3-fosfato en la etapa 2 va a tener reacciones, ¿sí?, de condensación para formar diferentes productos o formar la dihidroxiacetona fosfato para posteriormente condensarse a través de 2 moléculas por acción de la aldolasa en fructosa. Y de esta manera, por reacciones
fíjense, netamente de isomerización y de transetonación, van a formarse azúcares de 6 y 7 átomos de carbono. Entonces, ese es el objetivo del ciclo de Calvi. Aquí hay una enzima muy importante. No sé si alguien sabe, que me han dicho algunos en la exposición de fotosíntesis. ¿Cuál es la enzima importante? ¿Alguien ha escuchado o ha leído de la rubisco? Doctora, ¿convierte una molécula inorgánica a orgánica? Ya, ¿sí? ¿No? Que es donde se convierte una molécula orgánica en inorgánica, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Alguien más sabe? A ver, ¿qué más han leído? Que se encuentra en los cloroplastos. Ya, muy bien, sí, sí, sí. ¿Y cuál es la composición? Es una enzima. Entonces, si es una enzima, ¿de qué está formada? De proteína. O sea, de proteínas, ¿no? En realidad es un sistema, ¿sí? Son sistemas proteicos muy importantes que van a ayudar a controlar la fotosíntesis y básicamente todo el proceso de la fotorrespiración, ¿sí? Todo el proceso de la fotorrespiración. Muy bien. Ahí está. Esta es la rubisco 5-fosfato carboxilasa, que básicamente es la que fija, como hemos dicho, fija al dióxido de carbono. Por eso es la rubisco carboxilasa, que fija al dióxido de carbono. Aquí está. Esta es la rubisco, es la enzima que va a fijar a este dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, al fijarlo al dióxido de carbono, vamos a tener como resultado al 3-fosfoglicerato, que es a partir de este que se va a ir a formar los otros átomos de azúcar. O sea, va a ir creciendo la molécula de los azúcares, ¿no? Las cadenas de los azúcares. Un poco cómo se produce, una vez que hemos formado, digamos, la glucosa, cómo se produce la síntesis de sacarosa, que es una parte, digamos, que nosotros obtenemos de las cañas de azúcar, ¿sí? Cómo se realiza la síntesis de estos carbohidratos. Tenemos nuevamente el mismo principio, el donador de carbohidratos que está unido a una molécula, que después tenemos el aceptor por acción de una enzima, que es la sucrosa, la sacarosa fosfato sintetasa, nos va a dar la sacarosa 6-fosfato, se libera el pirofosfato y nos da finalmente a la sacarosa, ¿sí? ¿Cómo se genera? Aquí otro carbohidrato muy importante en el organismo. ¿Cómo se genera? En las células vegetales, que es la celulosa o el almidón, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos la glucosa 1-fosfato,
que se va a adicionar a una molécula activa, que es el adenosín difosfato, y va a actuar una enzima, la adenosín fosfato glucosa pirofosforilasa, la cual va a liberar los fósforos inorgánicos, y vamos a tener la adenosín difosfoglucosa. ¿Sí? Vamos a tener la adenosín difosfoglucosa. Posteriormente, por la almidón sintasa, va a ir creciendo las moléculas de glucosa. Siempre tenemos que tener un cebador. Aquí tenemos un cebador de residuos de alfa-amilosa, y a este cebador de residuos de alfa-amilosa se va a ir adicionando moléculas de glucosa. Y es así que se produce la síntesis del almidón. Y ahí tenemos la síntesis del almidón. Estas son las enzimas que juegan un rol importante en el ciclo de Calvin, donde vemos aquí sus cambios de energía libre en condiciones estándares y fisiológicas. Si nosotros hacemos un análisis muy rapidito, vemos que hay reacciones termodinámicamente favorables, pero también hay reacciones que son desfavorables, ¿no? La primera enzima importante es la fosforibulosocinasa. La segunda es la ribulosa bisfosfato carboxilasa. Después tenemos las enzimas fosfogliceratos quinasas, donde está la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Después tenemos las enzimas triosa fosfato isomerasas. Tenemos la aldolasa, la fructosa bisfosfatasa, las transetolasas, nuevamente aldolasas, las sedoheptulosas, bisfosfatasas, en la reacción 11 transetolasas, en la reacción 12 fosfopentosas isomerasas, y en la reacción 13 las ribosas fosfato isomerasas, ¿no? Son todas estas enzimas que están en estas 13 reacciones, ¿no? Si nosotros hacemos el análisis, en las primeras 4 reacciones son solo en un sentido, ¿no? Pero las otras reacciones pueden tener doble sentido, porque pueden ser, son reacciones de isomerización, que pueden ser reversibles, o las reacciones de donde actúan las transetolasas, que hemos dicho que transfieren, ¿no? Van transfiriendo átomos de carbono o secciones de átomos de carbono de una molécula a otra. Muy bien. Entonces, esas son las enzimas que juegan un rol muy importante en el ciclo. Básicamente son todas las que juegan el rol importante en el ciclo de Calvin. Entonces, un poco ese es el resumen de la fase independiente de la luz, donde vamos a tener la producción de carbohidratos. ¿Dónde se realizan? Ya nos habían dicho, ¿no? Todo este proceso se lleva a cabo en los cloroplastos, ¿no? En los cloroplastos. También aquí puede haber una fotorrespiración, digamos, donde tenemos acciones en la mitocondria y también en los peroxisomas. Bueno, pero esto es donde intervienen algunos aminoácidos, ¿sí? El ácido glioxalato, y es una
interrelación entre lo que vendría a ser el ciclo de Krebs, digamos, y el metabolismo de los carbohidratos, de los aminoácidos. También hay fotorrespiración. Este es un proceso de la fotorrespiración, ¿no? También este tipo de metabolismo hacen los vegetales, no solo parte de del ciclo de Calvin, ¿no? Aquí está, este es el ciclo de Calvin, ¿no? Esta partecita es el ciclo de Calvin. Y aquí tenemos todo lo que es, digamos, parte de en los perixosomas, que es parte de la fotorrespiración y en la mitocondria. Muy bien, entonces con ese resumen hemos un poco terminado de ver lo que es fotosíntesis. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, entonces, ¿cuáles son las siguientes acciones a seguir en este proceso? Determinar, con esto habríamos terminado, ay Dios, no sé qué estoy diciendo. Con esto hemos terminado todo lo que es la teoría. Si hay dudas o preguntas, yo la próxima semana voy a estar en el laboratorio. Entonces, algunas personas que tengan confusión o alguna duda pueden acercarse a mi persona para disipar, para que no se queden con la duda. Porque si no entienden en el proceso de estudio algo, es mejor que lo resolvamos y que me pregunten. Porque si no, van a ir estudiando con ese error y no es saludable porque van a tener una idea errada. En unos minutos más, ya casi lo tengo acabado el cuestionario, les voy a enviar el cuestionario que lo tienen que entregar en el día del examen del cuarto parcial. El cuarto parcial es el 14 de noviembre, en el horario de teoría, a las 11 de la mañana. Y van a ser solo preguntas del metabolismo, para que se centren solo en metabolismo. El 17 de noviembre es el examen final de prácticas. Ya les he dicho, es asistencia, ingresan por orden alfabético, no es por días de prácticas. Y, pero déjenme ver, por ahí vamos a generar mucha gente allá afuera. A ver, voy a analizar. Ya les voy a dar las instrucciones para el examen final de prácticas y el 21 es el examen final de teoría, donde ahí se entra todo lo avanzado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo sí tengo una duda, doctora. ¿El examen final de laboratorio vendría a ser teórico o práctico? Es decir, vamos a hacer algo en el laboratorio. No, tienen que dominar su cuaderno, todo el cuaderno, desde la práctica 1 hasta la práctica última. O sea, no hacemos mucho trabajo de laboratorio, porque imagínense, son muchos alumnos y mucho tiempo, pero una idea, por ejemplo, yo les voy a mostrar, ¿qué les puedo mostrar? No sé, una reacción química, ¿sí? Entonces, indique esta reacción química para determinar qué biomolécula es. Entonces, si ustedes ven Benedict, si ven Selivanov, si ven Molich, entonces dirán, yo con estos reactivos puedo identificar carbohidratos, digamos. ¿No ve? Ah, ya, está bien. Gracias, doctora. Sí, es así el examen. Por eso tienen que dominarme todas las prácticas, por favor. En la práctica 1, agua. ¿Qué hemos hecho? Ya, solubles. ¿Quiénes son solubles? La práctica 2, ¿qué hemos hecho? Titulación de aminoácidos. ¿Cuál es la importancia?
Hay ejercicios de ionización. Allá, la alanina, ¿para qué sirve el punto isoeléctrico? La práctica 3, precipitación de proteínas. ¿Qué es un agente precipitante? ¿Qué es la desnaturalización? Así. ¿Ya? O sea, tienen que estudiar práctica por práctica. O sea, tienen que comerse su libro, si vale la expresión. Vienen días duros de exámenes, así que lo que quiero es que tengan la disponibilidad del tiempo necesario para dar un buen examen y hacer un buen repaso de todo lo que saben, por favor. De todas maneras, saben ustedes que no hay curso de verano de bioquímica, ¿no? Porque no se da bioquímica en curso de verano. Así que, por favor, no sé si todavía tienen exámenes o ya seremos los últimos, pónganle las pilas y empiecen a estudiar así. Pero tienen que estudiar full, todo el cuaderno, tienen que saber cómo puedo preguntarles qué reactivos necesita para preparar Biuret. Ustedes han preparado sus propios reactivos, ¿no? O qué reactivos necesitan, o con qué reactivo usted identificaría colesterol. Lieberman-Bouchardat. ¿Y cómo lo prepararía? ¿No? ¿Cómo prepararías tu reactivo? ¿Qué necesitas? Entonces, como les digo, todas las prácticas tienen que estudiar. Todas las prácticas. ¿Ok? Muy bien, y les repito, la próxima semana yo voy a estar en los horarios de laboratorio en el laboratorio. Entonces, si tienen alguna duda a partir de las 9, voy a estar. Si tienen dudas, preguntas, vienen y me consultan. Y también, si no, si tienen una serie podemos hacer también una vía virtual en las nochecitas, de consultas, ¿no? Y díganme, doctor, explíquenos esto, y yo les vuelvo a mostrar la lámina y les vuelvo a explicar, que tal vez sería mejor también de manera virtual, así no se mueven tanto ustedes de su casa por ir a la facultad y más bien están centrados estudiando, ¿no ve? Sí, puede ser mejor, creo, virtual. Podemos ver, ya trabajamos con la representante de la materia y me puede escribir y coordinamos. Muy bien, que tengan un buen resto de jornada, estudien mucho y ya nos vemos en los exámenes. Chao, chao. Hasta luego, doctora.